Bienvenidos y bienvenidas a www.comoaprendermas.com. Hoy presentaremos el tutorial sobre la nomenclatura stock de los óxidos. Para ello se dará el concepto, la nomenclatura que se divide en tradicional, sistemática y stock. La nomenclatura tradicional se puede ver en este enlace. También la nomenclatura sistemática se presenta en este otro tutorial. Y hoy analizaremos la nomenclatura stock. Para ello se darán unos ejemplos, teniendo en cuenta la fórmula para dar el nombre. Y explicamos después cuando se da el nombre para dar la fórmula. Recordemos que los óxidos son compuestos constituidos por la combinación de los elementos con el oxígeno. Cuando se combina un metal con oxígeno, se forman óxidos básicos, y cuando se combina un no metal con oxígeno, se forman los óxidos ácidos. Aquí también mostramos este enlace del tutorial sobre los óxidos. Es importante recordar que en estas combinaciones el metal y el no metal trabajan con número de oxidación positivo, es decir, tienen tendencia a ceder electrones, y el oxígeno es el que tiene la tendencia a recibir los electrones, o sea que el oxígeno en los óxidos siempre tendrá número de oxidación negativo. Exactamente, el número de oxidación del oxígeno es de -2, o sea que siempre tiene tendencia a recibir 2 electrones. La nomenclatura química son las reglas que se deben cumplir para identificar o nombrar las sustancias químicas. Esta nomenclatura es regida por las normas establecidas por la IUPAC. Esta sigla corresponde en el inglés a International Union of Pure and Applied Chemistry. La nomenclatura stock consiste en nombrar los óxidos, escribiendo primero la palabra óxido, luego la preposición de, después el nombre del elemento que forma el óxido y finalmente, entre paréntesis, el número de valencia o número de oxidación en número romano. Aquí tenemos el resumen. Óxido de nombre del elemento y entre paréntesis en número romano la valencia o número de oxidación. Recordemos las convenciones que se tienen en cuenta en estos tutoriales. Cuando se presenta la fórmula, se colocan unos números de oxidación en esta primera fila, encima de los símbolos de los elementos, y en otra fila, en la parte superior, otros números de oxidación. De ellos, las de la primera fila siempre corresponderán a los números de oxidación por átomo, mientras que los de la segunda fila corresponden al número de oxidación total por átomo. O sea que aquí explicamos que este número de oxidación +1 hace referencia a un solo átomo de litio y el -2 a un solo átomo de oxígeno. Y en la parte superior, el +2 corresponde al número de oxidación total del litio y el -2 al número de oxidación total del oxígeno. Expliquemos unos ejemplos dando las fórmulas para dar el nombre. Aquí tenemos la fórmula formada por el cobre 2 veces y un átomo de oxígeno, o sea, Cu2O. Recomendamos este método para deducir los números de oxidación sin necesidad de mirar en la tabla periódica. Teniendo esta fórmula, sabemos que el oxígeno trabaja con número de oxidación -2. Como es un solo átomo de oxígeno, 1 por -2 en total para el oxígeno sería -2. Esto indica que el oxígeno aquí tiene la tendencia a recibir 2 electrones. O sea que, ¿quién los está cediendo? Pues los ceden los
átomos de cobre. O sea que se ceden 2 y se reciben 2, más 2 menos 2, 0. Como este es el número de oxidación total del cobre, y aquí hay 2 cobres, entonces se divide el número de oxidación total más 2 dividido para 2 nos da más 1. Esto indica que un átomo de cobre está trabajando con número de oxidación más 1. Este es el que se tiene en cuenta para el nombre. Procedemos entonces. Aquí aparece óxido de el nombre del elemento que es cobre y entre paréntesis el número romano 1. ¿Cuál? El número de oxidación por átomo del cobre. Segundo ejemplo. Aparece un átomo de telurio con 2 átomos de oxígeno. Recordemos entonces que el oxígeno trabaja con número de oxidación menos 2. Como son 2 átomos de oxígeno, en total es 2 por menos 2, el número total de oxidación del oxígeno es menos 4. Indica que los oxígenos están recibiendo 4 electrones. ¿Quién tiene la tendencia a ceder esos electrones? Pues los 4 electrones los están cediendo el telurio. Cogemos el número de oxidación total, que es más 4, y como el telurio es un solo átomo más 4 dividido para 1, pues dará 4. Aquí el telurio por átomo está trabajando con número de oxidación más 4. Este es el que se tiene en cuenta para el nombre. Aparece entonces óxido de nombre del elemento telurio y en números romanos 4, que es el número por átomo que le corresponde al elemento telurio. Vamos a este otro ejemplo. El talio, 2 átomos de talio y 3 átomos de oxígeno. Analizamos que el oxígeno trabaja por átomo con número de oxidación menos 2. Como son 3 átomos, en total 3 por menos 2 da menos 6. O sea que los 3 oxígenos están con la tendencia a recibir 6 electrones. ¿Quién cede esos 6 electrones? Pues lo cede en este caso el talio. O sea que el número total de oxidación del talio es más 6. Como hay 2 átomos de talio, se divide el número de oxidación más 6 dividido para 2 corresponde a más 3. Esto está indicando que un átomo de talio trabaja con número de oxidación más 3 y los 2 talios con número de oxidación más 6. Aquí se tiene en cuenta para el nombre el número de oxidación por átomo del talio, o sea que quedaría óxido de talio y entre paréntesis el número romano 3, que es el número de oxidación por átomo del talio. A continuación, expliquemos ejemplos en donde nos dan el nombre para dar la fórmula. En la nomenclatura Stock tenemos entonces óxido de nitrógeno 5. Quiere decir que es la combinación del nitrógeno con el oxígeno. El nitrógeno aquí está indicando este 5 que el nitrógeno trabaja con número de oxidación más 5. Cuando un elemento en la formación de óxidos trabaja con un número de oxidación impar, pues se duplica, o sea que se utilizan 2 átomos de nitrógeno para volver este número de oxidación par. O sea que en total sería 2 por más 5 corresponde a un más 10, o sea, tendencia a ceder 10 electrones. Como estos 10 electrones son los que ceden los 2 átomos de nitrógeno, esos 10 electrones los tiene la tendencia a recibirlos el oxígeno. Como el oxígeno por átomo trabaja con número de oxidación menos 2, o sea que se hace la división entre menos 10 dividido para 2 y nos da 5, quedando la fórmula N2O5. Vamos al óxido de cadmio entre paréntesis 2. Quiere decir que es la combinación entre el cadmio y el oxígeno. Este número de oxidación, este número nos muestra que el cadmio trabaja con número de oxidación más 2, o sea, tendencia a ceder 2 electrones. Como es número par,
pues no hay inconveniente en esta fórmula, porque un oxígeno trabaja con número de oxidación -2. Y aquí encontramos que 2 electrones cedidos es igual al número de electrones recibidos. O sea que, en otras palabras, la suma algebraica da 0. Indica que la fórmula es entonces CdO, un átomo de cadmio combinado con un átomo de oxígeno. Óxido de azufre 6. La combinación entonces del azufre con el oxígeno. Nos está indicando el nombre que el azufre trabaja por átomo con número de oxidación +6. Como es un solo átomo, 1 por +6, en total siguen siendo +6. Un átomo de azufre, entonces, aquí está cediendo 6 electrones. Estos 6 electrones cedidos son recibidos por los oxígenos. Este es el número de oxidación total de los oxígenos. Como el oxígeno por átomo trabaja con número de oxidación -2, hacemos esta división, -6 dividido para 2, que nos da entonces 3 átomos, quedando la fórmula del óxido de azufre 6 como SO3, con número de oxidación +6 por átomo de azufre y número de oxidación -2 por átomo de oxígeno. En total, por el azufre +6 por número de y en total por los 3 átomos de oxígeno -6. Los estamos invitando a que sigan visitando en YouTube comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.